Muy buenos días, qué gusto compartir esta actividad de control biológico y dar a conocer que en nuestro medio también se está realizando una actividad de producción de enemigos naturales. En, este, en esta oportunidad tengo el agrado de dar a conocer la producción de parasitoides y predadores en nuestra provincia. Un recuento de cómo iniciamos esta actividad eh, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el Centro de Control Biológico, a mediados de los años 80, donde se desarrollaron especies benéficas y prácticamente hemos podido realizar, bueno, por mi parte, una producción de benéficos, pero había un equipo antes de ingresar yo al Centro de Control Biológico, un equipo que se encargó de realizar un inventario de plagas, un inventario que lo realizaron en esa época en los cultivos de papa, los cultivos andinos en general, realizado por el ingeniero Carlos Duales, ingeniero Carlos Falconi, pero también había otro equipo que se encargaba de realizar otras actividades como son biologías y recolecciones de predadores y enemigos naturales como el ingeniero Armando Espinosa, ingeniero José Moreno, y tenía aparte quienes le proveían y le daban todo lo que necesitaban para realizar esta actividad. Pero para realizar esta actividad de control biológico siempre es necesario conocer qué especies tenemos en nuestra localidad. Es importante observar en nuestro medio si disponemos de estos benéficos, pero después de realizar todos los trabajos hemos podido ver que en cada zona, en cada lugar, en cada espacio existen una entomofauna benéfica muy rica que no lo estamos explotando. Entonces, esa quizá fue una razón por la que me ha llevado a realizar esta actividad. Como pueden ver, para iniciarse con un espécimen, primero tenemos que saber qué hospedero frecuenta o cómo se alimenta. Es necesario realizar primero conocer, ¿no?, su dinámica poblacional y darle un seguimiento a la biología de las especies y posteriormente realizar la cría. Eso es lo que más se desea, ¿no? Esta es una actividad que todos queremos realizar con una especie al momento que encontramos. ¿Cómo hacerlo, no? Pero para eso necesitamos observar qué es lo que hace el espécimen. En este caso tenemos un depredador. ¿Cómo alimentarlo? Si no podemos hacerlo con su especie natural, podemos sustituirle por otra, ¿no? Entonces es importante llegar a conocer cómo se alimenta, de qué se alimenta, cuántas oviposturas pone, ¿no? Entonces eso también es lo que nos permite llegar a saber, ¿no?, cómo tratar a un espécimen utilizado, ¿no?, si se adapta al laboratorio. Pero en este caso, Hipodamia convergens, estado larval, cómo utilizarlo en el cultivo. Normalmente se suele escuchar que cuando un productor quiere hacer control biológico, dice, si yo libero hipodamia en mi cultivo, los adultos se van a ir donde el vecino, pero usted debe tener sus estrategias. Una vez que hace liberaciones o ubica oviposturas en la planta, el estado larval
se mantienen en el lugar haciendo su control. Lo mismo con Odysseus, en estado de ninfa. Se puede mantener e ir buscando diferentes especies, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cómo el espécimen se moviliza, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Cryptolaemus monstruosieri puede ser utilizado por su tamaño en áreas muy pequeñas, ¿no? En plantas se les puede encontrar conviviendo entre 3 o 4 especímenes depredadores. Puede ser con Neoselius, puede ser este mismo espécimen en estado larval. Podemos ver que su actividad es muy diferente. Esto nos ha permitido desarrollar inicialmente, ¿no? Cuando yo prácticamente estuve a cargo del proyecto de control biológico de las principales plagas de la provincia de Chimborazo, me encontré con un inconveniente que no tenía información en ese entonces. Estoy hablando de los años 88, y no es como en estos casos que usted puede ingresar y encontrar cualquier cantidad de información sobre un espécimen. Pero ahí fue la importancia de observar, de dar a conocer. Y lo que más me interesó fue su actividad, ¿no? En este caso, el tricograma. Tricograma que fue recolectado un solo espécimen en cultivo de maíz. Un día salí con un tubo de ensayo pequeño y pude observar algo diminuto, ¿no? Que se movía entre las hojas de maíz. Y de casualidad fue una hembra que lo había encontrado, lo expuse a oviposturas y a ver si parasitaba, pero sorpresa que fue el primer espécimen donde pude obtener una cría, una cantidad de huevitos parasitados. Inicialmente fueron unos 20, ¿no? Pero de ahí nació la inquietud de cómo realizar este tipo de actividad de control biológico. Para mí siempre ha sido una sorpresa encontrarme con benéficos en diferentes lugares donde yo he podido estar, como en el caso de los invernaderos de flores, ¿no? A pesar de que hay aplicaciones de aspersiones en todo momento, sea para el caso de control de ácaros o de especies noctuidos, un espécimen tan pequeño que se encuentre en invernadero, no podría decir que viviría con dificultad, pero no. El espécimen se pudo encontrar en medio del bloque y quizá eso fue lo que me motivó también para poder continuar con la especie estudiando, ¿no? Cómo tener una estrategia de ingresar a un invernadero y hacer liberaciones. Cosas como esto quizá es gratificante y le ayudan y le permiten a uno a continuar en esta actividad de control biológico. Es por esta razón que he preparado hoy una actividad sobre producción de parasitoides, tricograma principalmente, ¿no? La actividad que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Como pueden ver, se ha llegado a esta actividad y se ha obtenido resultados, ¿no? Todas las fases biológicas de cogolleros son atacados por numerosos parasitoides y predadores. Sin embargo, no todos los enemigos naturales pueden ser producidos en nuestro medio. Entre los que se hayan, ¿no?, desarrollados comercialmente, se menciona tricograma, crisópidos, entre otros. Pero para llegar a esto, primero tenemos que conocer qué
plaga tenemos en nuestro medio. Bueno, en nuestro caso, en cultivos de papa, de maíz, de hortalizas, tenemos el problema con Agrotis deprivata, es una especie, un octuido, ¿no? Esta especie normalmente suele atacar a los cogollos en las plantas y es un inconveniente. Normalmente estos eh, suelen tener su actividad en la noche. Al día siguiente puede usted mirar en los tallos cómo se devora las partes de los troncos, ¿no? Y prácticamente pueden terminar incluso con un cultivo. Pero para esto es importante conocer sus etapas, ¿no? Como tenemos estado de ovipostura, de larva, de pupa y de adulto, ¿no? 4 fases bien definidas. Es necesario conocer incluso tiempo de incubación, de acuerdo a la temperatura del medio, también conocer su tamaño, tamaño de ovipostura, la coloración. En el caso de Agrotis, la coloración inicial cuando es ovipuesto, color blanquecino, cremoso, y según la etapa de incubación, esta va cambiando a café antes de eclosionar. Pero ya una vez que nace la larva, esta es muy pequeña, ¿no? Y no se puede percibir su ataque, ¿no? El tamaño que pueden incluso adquirir es de unos 5 centímetros y devorar unos 12 centímetros diarios de follaje, ¿no? De área foliar. Y posteriormente pasa a una etapa de pupa que lo realiza en la parte interna del suelo, junto a la planta, y pasa un tiempo. Todo eso debemos conocer en qué momento podemos nosotros actuar con nuestros enemigos naturales, sea a través de parasitoides, en este caso para lo que son oviposturas, predatores para lo que es el caso de estados larvales, ¿no? Y también para los que son parasitoides de pupas. Para el caso de los adultos, sabemos que esta tiene un tiempo de vida, ¿no? Donde se encarga simplemente de ovopositar luego del apareamiento, ¿no? Entonces, todo esto es importante conocer en qué momento podemos actuar con nuestros enemigos naturales, ¿no? Aquí tenemos otra especie que también afecta al área foliar, como es Peridroma saucia. Usted puede ver cómo en este caso va devorando la parte foliar, ¿no? Son muy voraces y pueden ir dañando su cultivo. Esta especie me llamó mucho la atención porque puede incluso llegar a ovipositar hasta 1900 huevos, imagínense, por un cultivo, y puede ovipositar en forma masal. Entonces, es grande el ataque. Cuando uno se encuentra en un cultivo, puede observar cómo va progresando el daño. De igual forma, esta especie quizás es la que más le he utilizado para el control biológico inicialmente, ¿no? Sus oviposturas quizás han ayudado para poder desarrollar inicialmente el tricograma, porque esa era la especie que más se lo podía utilizar. Como le indicaba que conocer sus hábitos es importante, ¿no? De las especies de noctuidos, ¿no? Inicialmente pueden ovipositar en los cogollos, en las partes más sensibles, más suculentas, y posteriormente se les puede encontrar incluso en la parte media del cogollo y también en la parte baja de la planta.
De igual forma, para poder desarrollar una actividad entre plaga y benéfico, es importante conocer el hábito de los benéficos. Nosotros podemos encontrar en forma silvestre, no necesariamente en un cultivo. Posteriormente, si hemos cultivado, podemos observar en las hojas, entre los tallos, ir observando, ayudados de un lente, ¿no? Siempre será importante cuando se trabaja con tricograma, observar por medio de un lente las características de estas estructuras, ¿no? Y de esa forma podríamos encontrar oviposturas parasitadas, y también cuando se observan en el cultivo, podríamos también encontrar, aparte de las oviposturas que están frescas, donde puede estar parasitando tricograma. Una vez que ya hemos realizado esta actividad de conocer al espécimen, se realiza la actividad de producción. Esta actividad sí ya es en condición de laboratorio, ¿no? O de cámara de cría a 28 grados de temperatura con un 70% de humedad relativa. Esta especie de tricograma inicialmente, tricograma pretiosum, suele ovipositar incluso en especímenes alternativos, como en el caso de Citotroga cerealia, que es la que más se ha utilizado para la producción de tricograma. Los especímenes son muy pequeños, de 0.3 de milímetro. Incluso las oviposturas que van dejando en cada huevito, ¿no? Para la próxima generación son muy diminutos. Solamente se les puede observar de estado adulto. La parte de lo que es estado larval se desarrolla en la parte interna. Una vez que eclosiona la ovipostura internamente, en la ovipostura del hospedero, desencadena, ¿no? Se alimenta de los fluidos corporales de la ovipostura. Posteriormente en pupa, en la parte interna mismo, y la coloración es lo que le permite saber que la ovipostura ha sido parasitada. Si ha sido parasitada la ovipostura, en este caso no eclosionará la larva de la especie, ¿no? Y seguirá desarrollándose internamente el parasitoide, pero ya una vez que está a punto de salir, practica un orificio en el corium y emerge el adulto. Como se puede observar, las diferentes etapas en estado de adulto, en estado de ovipostura que no se puede observar, y nuevamente emerge como adulto. En el cultivo es similar, ¿no? Esta actividad, de acuerdo a la temperatura, y a 28 grados centígrados, el espécimen tiene una duración de adulto a adulto, en este caso, de 8.8 días, y dependiendo de la temperatura también puede ser mayor la etapa de desarrollo del espécimen. En este caso, de acuerdo a la altitud de nuestros cultivos, se puede tener una prolongación del ciclo de vida. Aquí se puede observar, ya una vez que está expuesto las oviposturas de Citotroga, la actividad de tricograma, ¿no? Parasitando todo el material que uno necesita para la producción. Y se puede observar ya aquí emergiendo el estado adulto, emergiendo a través del orificio que practica en la ovipostura, como en este caso, y prácticamente el espécimen ha salido, ¿no? Pero aquí tenemos una tabla donde nos puede indicar el desarrollo del tricograma
a 28 grados de temperatura y un 70% de humedad relativa. Los días a la eclosión de 8.8 días, la longevidad de la hembra de 10 días, la longevidad del macho es menor y puede darse a los 8 días, ¿no? El número de huevos que se puede obtener, bueno, se ha contado hasta los 60 oviposturas. El tamaño en este caso, del adulto de 0.3 de milímetro. Igual para lo que es la producción de tricograma, es importante conocer el espécimen, el hospedero alternante para la producción del benéfico, como es el caso de Citotroga. Citotroga es una especie que se alimenta en granos almacenados, pero por sus características se lo puede utilizar para la producción de parasitoides, como en el caso de tricograma. Aquí se encuentra ya en etapa de producción, en la cría masal en este caso de la especie, ¿no? Se realiza la recolección en unos recipientes una vez que hemos realizado la producción en un cuarto aclimatado. Internamente van, en este caso, las canastas con una cantidad de trigo en la cual se le ubican las oviposturas. En los gabinetes se lo puede adaptar a las necesidades de lo que uno desea, ¿no? Puede ser, en este caso, elaborado con malla, puede ser también elaborado con materiales como madera o latón o recipientes de plástico. Esta área es muy importante para el desarrollo de Citotroga. Internamente, una vez que eclosionan las oviposturas de Citotroga, empiezan a realizar una actividad. Esa actividad eleva la temperatura en la parte interna del gabinete, y eso también es lo que les permite desarrollarse con ese calor. Entonces hay que darle las condiciones de aireación por la parte superior, y en la parte inferior, en cambio, lo que realizamos es la recolección de las oviposturas. Normalmente los especímenes de Citotroga son guiados por la luz, y es por eso que se los recoge en la parte donde está con los recipientes. Posteriormente, utilizando una malla de tela tul, tapamos con una liga y procuramos limpiar en el mismo recipiente con un ventilador, y de esa manera dejamos libres de escamas. Estas escamas prácticamente ya dejarían el recipiente, y solamente lo que se haría es retirar las oviposturas, realizando una sacudida del recipiente y recolectando. Como se puede ver aquí, a la producción de oviposturas de Citotroga, estas deben ser utilizados lo más frescos para lo que es la producción de tricograma. Como se puede ver aquí, la actividad tricograma parasitando. Una vez que ha copulado, el espécimen en cuestión de horas ya está listo y dispuesto para ir parasitando en cada ovipostura, ¿no? De acuerdo a lo que uno vaya a necesitar, se lo puede obtener en fajas, ¿no? El tricograma se lo puede observar, si vale la pena dar a conocer el color brillante que se va presentando en el momento donde la luz prácticamente se refleja, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en sus alas membranosas. En este tipo de alas tiene a manera de unos flecos diminutos, que eso es lo que le permite que la luz
se vaya presentando en una forma brillante, ¿no? Es la forma como, en este caso, los especímenes de tricograma pueden ser observados en el cultivo. De esta manera uno se puede guiar y observar, ¿no? A través de un lente, como manifestaba, se puede observar su actividad de parasitación o su actividad, en este caso, de cómo se está practicando, ¿no? La limpieza después de haber parasitado. Ya en forma de comercial, ¿no? Sigue avanzando. Mientras más hemos conocido su biología, sabemos que es muy importante en este caso para realizar un control biológico de especímenes y tener alternativas, ¿no? Si, por ejemplo, en nuestro cultivo tenemos el ataque de noctuidos, la presencia de adultos, utilizamos tricograma para poder controlar a nivel de ovipostura y posteriormente dar seguimiento, ¿no? Siempre va quedando una pequeña cantidad de oviposturas que eclosionarán y de esa forma, ¿con qué otro espécimen podemos contar para poder realizar el control? Aquí pueden ver la paja de parasitación, ¿no? De tricograma, el, el color oscuro, un color plomo metálico, o como se lo pueda ver, es lo que le indica que ha parasitado tricograma, ¿no? Ya una vez que hemos obtenido ya las parasitaciones, ¿no? Lo que necesitamos es, lo que se ha podido elaborar es la tarjeta, ¿no? Una forma de poder ayudarnos para ir en el cultivo y aplicar, ¿no? Lo más sencillo, tiene un orificio donde se lo puede ubicar, ya sea en la planta o en este caso, en un lugar donde podamos ponerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí se está utilizando la cinta de tutoreo. Como en este caso también en plantas de fresa, ¿no? También nos ha ayudado bastante para hacer esta actividad del cultivo de fresa. Qué importante es saber cómo los especímenes nos ayudan en determinado momento, como un ejemplo, ¿no? Del uso de los enemigos naturales. Se conoce que la fresa, por su fragilidad, por ser una planta incluso que últimamente está siendo muy atacada por especies como Tetranicus, ¿no? La arañita, y al mismo tiempo los defoliadores. Eh, yo me he visto en la necesidad de hacer una actividad de campo para ver incluso cómo se van presentando los enemigos naturales, ¿no? Y hasta el momento ya tengo este cultivo de 6 meses y lo que se ha realizado es 3 aplicaciones de tricoderma y una de tricograma. Incluso las 2 últimas semanas que hemos tenido lluvias muy copiosas, simplemente lo que se ha hecho es una aplicación de tricoderma que le ha dado a la planta protección, porque ya se podía observar uno que otro fruto donde se observaba una enfermedad, ¿no? Entonces, eh, hemos sido precavidos y lo hemos realizado de esa manera. También en cultivo de quinoa, ¿no? Es una forma muy sencilla de aplicarlo a través del sobre. Bueno, en el cultivo de arándano también. Es importante dar a conocer que un cultivo exótico es atraído inicialmente
por fitófagos, ¿no? Los fitófagos son los primeros, los que se han introducido, ¿no? Las mariposas, los noctuidos, han sido los primeros en atacar el cogollo. Pero al mismo tiempo he podido observar que hay la presencia ya de enemigos naturales, como del caso del tricograma. Y es muy importante eso de registrar inicialmente, porque de pronto uno piensa que si hay la plaga, ¿cómo puede introducirse el benéfico? Entonces, a la vez, cuando la plaga está presente, el benéfico también puede hacerlo, ¿no? De esa manera hemos podido observar que hay la presencia ya del enemigo natural. Bueno, aquí en esta diapositiva se puede observar también la forma como se está realizando la liberación del tricograma en una cápsula, ¿no? Una forma de proteger incluso como termo, nevera, como podríamos indicarles que internamente están ubicadas las oviposturas parasitadas, después emergen a través de un orificio que está practicado en la cápsula. También tenemos para el cultivo de uvilla, ¿no? El cultivo de uvilla es atacado igual por microlepidópteros, que son barrenadores, que prácticamente han dejado al cultivo totalmente destrozado, pero hemos visto que psicograma puede ser aplicado donde hay micro y macro lepidópteros. En este caso también estamos preparados para poder utilizar nuestro material por medio de un dron. Entonces, tenemos los especímenes preparados al granel, también en cápsulas y sobres. Los sobres son utilizados para ubicarlos manualmente, y en este caso las cápsulas, como se puede ver internamente, están con el material de oviposturas parasitadas que se lo puede utilizar para liberarlos por medio de un dron, y al mismo tiempo el material parasitado al granel, individuales o biposturas individuales que también pueden ser utilizadas. Esto es lo que concierne a la producción de psicograma. De igual forma, para avanzar, ¿no? También se ha hecho una actividad con predadores, como es el caso de Neocelus californicus, en cultivos de flores. Siempre hemos estado pendientes de cómo realizar una actividad de control biológico bajo invernadero, y hemos visto que hay poblaciones muy grandes que se desarrollan en corto tiempo en el cultivo de rosas, ¿no? Esta actividad se lo ha realizado, se ha dado seguimiento, ¿no? Primero lo que se ha hecho es sacar información del cultivo, ¿no? Mediante monitoreo por camas, y dando a conocer qué porcentaje incluso tiene de plaga, ¿no? Para mí fue sorpresa cuando ingresé por primera vez a un bloque de flores y me encontré con poblaciones muy altas de arañita roja, Tetranicus urticae, Tetranicus cinnabarina. Estos especímenes en condiciones de invernadero se desarrollan muy rápido, ¿no? Y de igual forma para el caso de pulgón. Pulgón también es una especie que se mimetiza en el cultivo, y como experiencia, ¿no? Pude observar incluso un cuadro completo atacado por pulgón, y el que estaba a cargo de esas camas no los había observado. Qué raro. Y ahí se pudo ver la forma como atacaba
el pulgón y cómo se iba todo el cultivo poniéndose negro por la fumagina. Entonces, cosas como esas no se pueden dejar pasar, sea un cultivo a campo abierto o en invernadero, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sería muy costoso realizar un tipo de control biológico donde prácticamente está infestado de plagas, ¿no? O sea, tanto de arañita como de pulgón. Los objetivos, ¿no? En este caso hemos recolectado el género Neoceilus y lo hemos procurado realizar una cría, ¿no? Pero para esto lo que se ha hecho es observar, ¿no? Observar en este caso en plantas silvestres, ¿no? Como la hierba mora. Se ha hecho una recolección, ahí se encontró los benéficos y se empezó con lo que es la producción, ¿no? Del espécimen. Pero para esto, nosotros lo que hemos realizado es una recolección del alimento. El alimento en este caso es Tetranicus, ¿no? El material que hemos necesitado lo hemos encontrado en las hojas del mismo cultivo. Entonces lo hemos sometido a cámara de cría y en poco tiempo se desarrollan los especímenes, ¿no? Incluso lo que se ha realizado es, este es un recipiente desechable, ¿no? De gaseosa, la cual se ha adaptado a tipo de cámara de cría, se le ha dado las condiciones para que haya aireación y es una forma muy sencilla incluso para poder observar. En este caso ya tenemos a los especímenes en producción. Como se puede observar, un ambiente sencillo donde nosotros prácticamente le hemos adaptado un poco de temperatura, le hemos dado a través de los sublimadores que antes utilizaban en los cultivos de rosas. De esta forma también manteniendo la humedad en la parte baja, ¿no? La temperatura de 28 grados centígrados nos ha permitido obtener especímenes en corto plazo. Una vez que los individuos se han desarrollado en condición de recipiente, lo que se hace es recolectar de los recipientes. De la forma como se ha recolectado es haciéndolos pasar de este recipiente de 4 litros a una simple botella de 250 centímetros cúbicos. De igual forma, es importante saber, en este caso, la forma como se reproducen. Es necesario saber la cualidad, ¿no? Del hospedero, ¿no? El Tetranicus urticae, conocido también como la arañita de 2 manchas, es la especie que ataca las ornamentales, ¿no? Es el alimento que hemos utilizado para producir ácaro benéfico. Aquí se puede ver inicialmente, ¿no? Como las oviposturas al ser ovipuestas son transparentes, ¿no? Conforme va transcurriendo el tiempo, van cambiando de color y eclosionan. Se puede observar también la diferencia, ¿no? Entre macho y hembra, ¿no? En este caso, el macho presenta un abdomen puntiagudo, es más pequeño, y la hembra presenta un abdomen un poco más ancho, ¿no? Y es de mayor tamaño. La alimentación, ¿no? Es mediante un raspado, se alimenta de los jugos celulares, en este caso, la arañita, ¿no? Las oviposturas, como se puede observar, eh,
son ovipuestas en la parte del embés junto a las nervaduras, pero cuando la población es demasiado alta, se le puede observar en toda la lámina. Se le puede ver ya el desarrollo interno de la arañita, puede ver los ojos, falsos ojos, ¿no? Bueno, aquí estamos observando la diferencia que existe entre las oviposturas de Tetranicus urticae y Neoceilus, ¿no? Es del tamaño incluso 2 veces más que el de la arañita. La forma, ¿no? La forma de las oviposturas de Tetranicus es redondeada y de Ambliceus o de Neoceilus es ovalado. Como se puede ver aquí, una vez que la ovipostura está a punto de eclosionar, no cambia tanto el color. Y la ninfa es similar, ¿no? Una coloración similar. El éxito de una liberación es lo que estamos observando, ¿no? Como en este caso las colonias, una vez que se han establecido, se observa las oviposturas, ¿no? En forma masiva, en forma masal en la hoja. También se le puede observar de esta manera, ¿no? El color, el tamaño, el brillo incluso, ayudados de un lente, ¿no? Podemos observar la forma de las oviposturas del Neoceilus. Aquí, en cambio, está haciendo una liberación ya de los especímenes de Neoceilus, una parte baja, el primer tercio, donde se pueden ubicar los benéficos. Se desarrollan inicialmente pequeñas poblaciones, en el caso de Neoceilus, ¿no? No, si hay alimento, se van a seguir desarrollando, se puede hacer liberaciones por focos y la agresividad incluso del depredador, ¿no? Del predador le permite ir poblando el cultivo. Se dio el caso de una liberación que se realizó en el cultivo y a pesar de las aplicaciones que se realizaba de fungicidas, se llegó al caso de encontrarlo en condiciones de sala de post cosecha. Es un indicador que la población del benéfico está alta, ¿no? Aquí está observando, miren la actividad, incluso haciendo un conteo de los especímenes para observar cómo va la población del benéfico. Es importante dar a conocer a los que están encargados del área de fumigación que sepan que ahí se encuentra una especie en actividad, un depredador, pero como experiencia me han comentado incluso que ellos normalmente hacen aplicaciones y el individuo, o sea, en este caso el predator, se lo puede observar, ¿no? A pesar de las repetidas aplicaciones que se ha realizado. Se lo puede ver al estado adulto de Neoceilus alimentándose de una ovipostura. Como se puede ver, también son especialistas en devorar estados ninfales de la arañita. Una vez que se ha establecido la población, se puede observar de esta manera el benéfico en el cultivo. Ya en este caso ya casi ya no es necesario hacer aplicaciones, sino ir observando su comportamiento conforme pasa el tiempo, ¿no? La actividad incluso del depredador es cada vez mayor y se puede propagar mucho más, ¿no? A través por el viento,
o por el personal que está trabajando en el área, ¿no? La actividad del depredador se le puede observar cómo se alimenta, ¿no? Con su aparato bucal, manera de una jeringa extrae sus fluidos corporales de, del espécimen, ¿no? Tanto de estados larvales como de estados adultos. Es bien agresivo en condiciones de campo y como también en condiciones de laboratorio se lo puede utilizar para lo que es la multiplicación. Aquí podemos observar ya como último la etapa donde uno necesita hacer ya la recolección, en este caso en sobres. Una población bien alta de ácaros depredadores que están listos para ser liberados en un cultivo. Esa es mi actividad, la que yo les comparto y que sí me gustaría que muchos más lo hagan, ¿no? Quizás motivarles para que lo practiquen. Como pueden ver, no es difícil dar el seguimiento a la actividad de una especie, sea plaga o sea benéfico, pero mucho tiene que ver en este campo de la agricultura, que está desprotegida prácticamente y necesita de material como el que acaban de ver, material de benéficos que pueden ser utilizados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Espinosa. Excelentes fotografías y videos. Gracias por compartir su experiencia de producción de artrópodos benéficos en el Ecuador. Tenemos varias preguntas para usted. A ver, desde Perú, la pregunta es, ¿por qué no utilizar citótrofa para reproducir trichograma? ¿Por qué no utilizar Ajá, ¿por qué no otra utilizar? especie? Ajá. Sí, inicialmente yo inicié con Anagasta quiniela y fue una especie que igual lo sigo manteniendo, pero en pequeñas cantidades. También como los indicaba que he utilizado también especies como la de perídroma, pero con la que más en este caso lo vengo realizando es con Citoptroga. Y se le puede utilizar la especie que uno desee, la especie que más se adapte a condiciones de laboratorio, que se pueda utilizar, en este caso, que se pueda manipular, ¿no? O sea, que pueda reproducir, que tenga características, ¿no? Es con lo que uno puede trabajar. No necesariamente puede ser determinada especie. Listo. La siguiente pregunta, desde Argentina. ¿Cuánto tiempo se pueden guardar en frío los huevos de Citoptroga sin parasitar y cuánto los ya parasitados? En este último caso, ¿en qué estado de desarrollo se deberán guardar? Sí, es una muy buena pregunta y en mi caso yo he realizado una actividad de parasitación con oviposturas de 2 meses, un poco más. Para el caso de mantener las oviposturas viables, pero en menor porcentaje, igual. Se puede mantener bajo condiciones de nevera, sí, un poco más de 2 meses, y con eso se garantiza la presencia del benéfico cuando uno lo desea. De pronto un estudio que estuvo pendiente es de mantener criogénico, ¿no? O sea, llevar eso a esta actividad para utilizar en épocas donde hay escasez de este material, ¿no? Sí, se lo puede realizar a todo nivel lo que es el uso de las oviposturas, ¿no? Depende de la temperatura y incluso se lo puede mantener en latencia por largo tiempo. Muchas gracias.
Otra pregunta desde Ecuador. Si tiene alguna experiencia con Hephaestia cuinelia como hospedero de trichograma. Sí, es esa la especie incluso que inicialmente empecé con el proyecto, ¿no?, de control biológico de plagas. ¿Por qué razón? Porque, bueno, yo sabía que habían mariposas en los molinos y lo que me dedicaba era recolectar ahí, donde hay el material listo para obtener oviposturas lo más rápido posible. Eso es lo que nos garantiza incluso en épocas donde no hay material y uno puede hacer uso de estos especímenes, ¿no? Gracias. Otra pregunta desde Ecuador. En la reproducción de parasitoides o predadores, ¿puede existir pérdida de viabilidad o voracidad? Y de ser el caso, ¿cómo evitarlo? Viabilidad, en el caso del tricograma, para evitar la pérdida, o sea, se le debe dar las condiciones adecuadas, ¿no? Para poder mantenerles en condiciones viables. El, es lo que yo más he realizado, ¿no? Ponerle en un lugar que no sea tan húmedo, que mantenga la humedad que se requiere para que esté en condiciones, ¿no? Y se pueda utilizar. Es lo que más se realiza, ¿no? Con este tipo de producciones. Gracias. Ahora, otra pregunta desde Ecuador. Cuando los ácaros predadores terminan con su plaga, existen problemas de canibalismo. ¿Qué tipo de alimentación se les puede proveer para que no abandonen el sitio? ¿Ya? El canibalismo siempre se dará cuando ya hay ausencia de su alimento, como el caso de la arañita, ¿no? Sí, hay bajas poblaciones que siempre llega a un tope donde prácticamente la población ha crecido, ¿no? Pero la estrategia de los benéficos es ir repartiéndose en el cultivo, ¿no? Pero lo que se ha observado, ¿no? Y hasta qué punto se puede observar es mínimas cantidades. Los insectos también se dan de esta manera, ¿no? Cuando prácticamente invaden un lugar donde está en abundancia su alimento, estas devoran y lo que hacen es dispersarse, ¿ya? Es lo que más he observado yo. El canibalismo siempre se va a dar, como le digo, por falta de alimento, pero en este caso la estrategia del benéfico prácticamente no es seguirse alimentando de su misma especie, sino la dispersión. Gracias, Inge. Desde Argentina, ¿cuáles son los controladores biológicos más eficientes para el control de Spodoptera frugiperda? Los que más he utilizado, ¿no? Por ejemplo, tricograma. Tricograma es lo que más ha podido utilizar, por ejemplo, para cuando yo me inicié, siempre me he encontrado con problemas de altas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de maíz forrajero, ha sido atacado por Spodoptera, pero de la presencia de tricograma, antes incluso del cultivo, o sea, es importante mantener eso en mente, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar el cultivo para hacer la liberación. Uno tiene que tratarlo antes, porque sabemos que ahí existen macro y microlepidópteros donde se puede desarrollar inicialmente tricograma. O sea, lo que normalmente vemos en un agricultor es que espera que de pronto si hay o no hay ataque y ahí recién empezar una aplicación. Imagínense lo que es eso, esperar a que eclosionen las oviposturas para luego hacer una aplicación de tricograma. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es liberar tricograma y de esa manera nos ayuda a mantener la población. Y el rato que ingresa la plaga, en este caso los noctuidos, ya se puede observar una población
alta del benéfico, ¿no? Para tricograma es, bueno, en lo que yo he podido ver, ¿no? Es la mayor facilidad para mantenerlo en un lugar. Muchas gracias, Inge. La última pregunta. Sí, ¿Cómo dígame. fortalecer los programas de control biológico en el Ecuador? Y si hay propuestas científicas y técnicas con el sector público y privado. Es lo que siempre he procurado yo desde mi inicio, en este caso a través de esta información audiovisuales, incluso a nivel de escuelas y colegios, dar a conocer a los niños que este tipo de actividad con los insectos, ¿no? Sabemos que a los niños les encanta observar las mariposas en toda condición. Por ejemplo, hemos visto cómo hacen juegos y todo eso, pero al mismo tiempo ir educando a la población de esta manera, ¿no? Mediante información, audiovisuales, como lo hacía antes, ¿no? Pero quizás no hay programas como estos y quizá eso también ha evitado no hay cómo llegar a la población. Y de pronto lo que más estamos acostumbrados a observar es que ya cuando es una persona adulta, lo primero que piensa es hacer un control con un producto, ir al agro y decir, mire, tengo tal problema y le ponen a su disposición una cantidad de X de productos. Entonces, de esa manera, mire, qué facilidad que usted vaya a un lugar, a un agro. De igual forma sería, ¿no? Si hubiesen, en este caso, donde usted pueda conseguir sus benéficos y quien le diga este tipo de aplicación. Entonces, programas como eso, digo, no se ha dado, ¿no? Y bueno, no sé, a veces digo, es necesario que pase algo para ahí empezar recién a hacer una actividad como la que nosotros desearíamos, ¿no? Una producción limpia, como en este caso lo estoy practicando, como acababa de decir, en 6 meses apenas 2 aplicaciones de tricograma, como una de tricograma y 3 de tricoderma, y de esa manera, como puede ver, el cultivo no necesita de tantos productos que le pongan y usted puede alimentarse sanamente. Sabemos cómo la fresa en nuestro medio está creciendo, ¿no? Y usted sabe cómo está produciéndose esa fresa. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero, por su aporte al control biológico en el Ecuador y por su excelente presentación práctica.